Es muy grato para el Observatorio de Participación Ciudadana, la Personería de Medellín, que asistan hoy a este coloquio, la historia de los conflictos en Colombia. Asistan, lo digo de manera virtual, como nos ha tocado durante todo este proceso de aislamiento social obligatorio. Como decía Marcela Willes, hay algunas recomendaciones que queremos hacerles para que nos funcione, para que podamos salir adelante con este importante tema, este conversatorio sobre el conflicto, los conflictos en Colombia. Hay que recordarles que todos los participantes ingresan con video y micrófono deshabilitado para poder avanzar. Ninguno podrá hablar sin ser autorizado. Solo habrá 5 anfitriones, que son Pablo García, Diana Gómez, Claudia Bendaño Vázquez, Memo Ángel y Mónica Willis. Al finalizar la conferencia se abrirá un espacio de 20 minutos para realizar las preguntas a los ponentes. Para solicitar la palabra pueden pedirla a través del chat. Recuerde que solo se habilitará su micrófono cuando lo dispongan también desde la moderación. En el momento de abrirle el espacio a la participación de los asistentes, se les llamará por su nombre en el orden de la solicitud de la palabra que se registró en el chat. En ese instante se le enviará una notificación que deberá ser aceptada por el que hace la solicitud y se le habilitará entonces el micrófono. Esta reunión será grabada, importante. Quien no se encuentre de acuerdo con la grabación, por favor hacérnoslo dar a conocer para que no participe de este espacio. Y la grabación de la reunión quedará disponible en el Drive del Observatorio de Participación Ciudadana, la Personería de Medellín. Estará disponible a partir del 18 de septiembre. Recordamos entonces como ponentes Claudia Bendaño Vázquez, Memo Ángel y en la moderación la moderadora Mónica Marcela Wills. Así que bienvenidos y esperamos que disfruten de este coloquio, la historia de los conflictos en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ti muchísimas gracias. Gracias a la Personería de Medellín y a la Universidad Pontificia Bolivariana por hacer posible estos espacios de diálogo, de participación, por supuesto, de conocimiento, en que todos estamos involucrados y qué bueno entonces que tengamos una oportunidad más para conversar y para aprender. Historia de los conflictos en Colombia, el tema que nos compete en el día de hoy. Antes de comenzar, como saben, siempre les mencionamos el porqué de estos espacios. Como saben, desde el año pasado, la editorial y la Personería de Medellín publicaron el libro Participar es Vivir, una serie de compilación de textos de diferentes escritores, en el que participó también Memo Ángel, por supuesto, con diferentes historias y relatos sobre la participación de ciudad. Entonces les cuento que les estarán compartiendo también por el chat el link de este libro por si usted aún no lo tiene digitalmente y lo pueda disfrutar, lo pueda leer y con esos espacios podemos entonces disfrutar otras maneras de participar. Esta es otra, participando en estos momentos, en estos cursos, en estas charlas, en estos talleres. Voy a presentar a nuestros invitados, que si bien ellos no requieren presentación, porque ustedes y yo los conocemos muy bien, los hemos escuchado en diferentes momentos, qué rico que repasemos un poco de sus hojas de vida. Claudia Avendaño Vázquez es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en filosofía con énfasis en ética, es doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es docente de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de nuestra institución UPB y es docente de cursos de la Casa de la Felicidad y realizadora de programas radiales como Los Velos de Clío y Relatos frente al espejo de Radio Bolivariana. José Guillermo Ángel, Memo Ángel, como lo conocemos, es escritor colombiano de origen sefardí, judío, español, es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en filosofía de la misma universidad. Tiene una columna en el periódico El Colombiano y produce el programa radial La Otra Historia en Radio Bolivariana. Es docente universitario y autor de numerosos libros e incontables artículos. A Claudia Memo de nuevo la bienvenida y un total agradecimiento por estar aquí con nosotros. A ustedes. Bueno, Muchísimas muy buenas gracias. tardes a todo el Buenas mundo. tardes. Buenas tardes para todos y bienvenidos. Muy bien. Empecemos este conversatorio desde las ideas y desde los términos básicos. Yo les propongo eso para que vayamos ampliando los horizontes de comprensión, porque sabemos que hablar de la historia del conflicto en Colombia es un tema extenso, es muy amplio y quizás pueda ser ambicioso pensar que lo vamos a tratar todo desde hoy.
que requiere tiempo, requiere análisis, pero haremos nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad, Memo y Claudia, para que todos estemos como muy organizados en esta conversación. Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es la causa del conflicto en Colombia? Porque, a ver, Claudia, Memo, si bien sabemos que hay muchos temas que pueden hacer parte de este gran problema, como lo es la minería, el narcotráfico, la historia de los partidos políticos, la violencia, debe existir un detonante. ¿Qué tal si empezamos con Claudia? O sea que sí soy la primera. Bueno, yo me voy a apoyar especialmente en algunos que curiosamente son historiadores y muchos de ellos eran norteamericanos o incluso franceses. Dentro de incluso de ellos voy a mencionar a dos, Daniel Pecot, que es uno de los más leídos en nuestro país, y Charles Berquist, que murió hace poco. Eran llamados violentólogos, o sea, era un nombre bastante curioso, pero eran historiadores europeos y norteamericanos que muchos de ellos en sus trabajos de pregrado, cuando se iban a graduar, sus trabajos de investigación eran sobre Colombia y terminaron amando esta tierra y tratando de comprender cómo funcionaban. Para muchos de ellos, pero también para historiadores colombianos, por ejemplo, como Jorge Orlando Melo o Álvaro Tirado Mejía, hay una constante en los conflictos de Colombia y esa constante es el territorio. Pero pensar que el conflicto solamente nace de una sola cosa es muy complicada porque hay veces se conjugan muchos elementos. Es como si fuera una especie de olla, una especie de, ahora estaba hablando de brujas, un caldero de brujas, donde se va echando una cantidad de cosas que termina siendo como una especie de ebullición. Pero ellos están de acuerdo que en cualquiera que sea la receta para el conflicto, pero es que los conflictos son deseables. Todos los pueblos hemos vivido en conflictos. Es la manera como los solucionamos lo que de alguna forma marca los territorios. Porque los conflictos generan unas condiciones particulares para adaptarse en el grupo, en el entorno, pero se llegan a consensos, pero a veces son disensos. Pero resolver los disensos en forma violenta es una característica de nuestro territorio. Pero es eso. Muchos de los problemas de nuestro país tienen que ver con la posesión de la tierra, casi que desde el proceso de conquista. Desde el mismo momento que nos conquistaron, los conquistadores desplazaron a una gran cantidad de población, les quitaron sus formas de sustento y no se las quitaron de una manera suave, fue una forma violenta, agresiva, los trasladaron de un lugar a otro. Y eso va a seguir siendo una constante en nuestra historia. Ese territorio, esa tierra que poseen unos en unas grandes extensiones, ya sea, como decías tú, para la minería, para el cultivo de drogas ilícitas, para una ganadería extensiva o incluso para no producir, sino para tener poder económico, donde otros van a quedar marginados, excluidos y son desplazados de maneras muy agresivas. La lucha por un territorio, por un espacio para poder sobrevivir, parece ser una de las constantes en el conflicto de Colombia hasta el día de hoy. Si lo pensamos, muchos de los líderes sociales lo que disputan son tierras que les han sido, pues que se las han quitado. Si miramos comunidades de, por ejemplo, de indígenas, de lo que llaman nativos americanos, muchas veces lo que están reclamando son sus derechos a sus tierras ancestrales. Cuando se enfrentan con la minería es porque van a cambiar la vocación de sus suelos y los van a afectar, y los van a afectar a ellos, pero también al territorio. Y lo seguimos mirando y nos encontramos también que es una lucha casi que geopolítica por la posesión y el control de territorios estratégicos que sirven para cruzar el país de un lado a otro. Entonces, casi que siempre es la tierra la que está como dentro de esa receta inicial, con muchas otras cosas, la que parece ser el detonante en muchos casos de esa violencia en nuestro país. Muy bien, no sé si Memo quiera agregar algo o si prefieren que vaya... Sí, sí, señor. Quiero agregar algo con relación a lo que dice Claudia, y es, en esa lucha por el territorio, siempre ha habido algo muy especial y es la guerra civil continuada que ha tenido este país desde los momentos de la independencia. O sea, es que los realistas no eran españoles, eran colombianos también, y se enfrentaron a otros colombianos. Y en ese manejo de la tierra, que se puede decir que no hay colombiano que no haya sido desplazado de un lugar a otro, se va a presentar el fenómeno, que me parece muy peligroso, de luchar por el disenso, de enfrentarse frente al disenso. Y eso ya sí es la mecha que prende el conflicto, porque si nos vamos a poner de acuerdo para empezar a pelear, ahí no valió la pena que nos pusiéramos de acuerdo. Correcto.
Bueno, muy bien. Entonces ya con ese preámbulo que ustedes lo abrieron muy bien, podemos viajar un poco más al pasado y conocer esos hechos específicos. Y lo digo, bueno, porque qué mejores ustedes que son expertos en estos temas, nos puedan dar luz sobre esos momentos de nuestro país que han sido marcados por el conflicto. La historia de Colombia en los últimos 60, 70 años ha estado marcado por el conflicto armado específicamente. En sus inicios, la desigualdad, la repartición de tierra, que era lo que hablábamos con Claudia hace un momento, la falta de espacios para la participación política, dieron cabida a ese uso también de la violencia y la lucha armada. Es lo que se conoce también en ese primer momento como el periodo de la violencia, cuando vamos y pensamos en el Partido Conservador y Partido Liberal, cuando ellos se institucionalizan específicamente y tenían unos intereses particulares. Ellos, y sabíamos que estos buscaban estos intereses para sus gremios sociales específicos. Entonces, ¿qué tal si hablamos de la lucha de estas dos fuerzas, conservadores y liberales en su momento, lo que evidenciaron y cuáles fueron las consecuencias de estos conflictos? Hay una cosa, yo quisiera responder primero, hay una cosa y es que nosotros con mucha frecuencia pensamos en ese periodo de la violencia como un detonante para lo que vivimos incluso hoy. Pero valdría la pena señalar algo. Miren, si nosotros pensamos, como lo que decía Memo ahora, sobre el momento de las luchas de independencia, si nosotros contamos desde ese momento que hablamos de nuestra independencia, en 1819 hasta 1901 tuvimos 19 guerras civiles. Es a lo que se estaba refiriendo Memo. O sea, no hemos sido muy pacíficos, que digamos. En un texto que escribió Gabriel García Márquez, de estos que se suponía que eran de los sabios, decía que si alguna de nuestras generaciones se encontraba con la paz, se iba a asustar tanto que iban a armar una guerra, porque no la sabríamos reconocer. La última guerra, entre comillas, que se supone que aceptamos oficialmente es la Guerra de los 1000 días, que termina en 1901. Y en la historia, digamos, monumental, en la historia de ese rostro oficial, nos dicen que vamos a tener 30 años de un periodo de pacificación, lo que llamaron la hegemonía conservadora. Y se supone que no había violencia. No, tenemos una gran cantidad de eventos donde incluso personalidades que los liberales tenían muy poco espacio para la participación en esa hegemonía conservadora, pero los antioqueños lo recuerdan. Y yo, como nací en ese pueblo también de él, donde él nació, muchas veces se lo recuerda. Rafael Uribe Uribe fue asesinado. ¿Por qué? Porque era liberal y porque sus ideas no convencían. Pues recuerden que esa época también es la masacre de las bananeras, donde el rostro oficial acepta solamente 5 muertos, pero el rostro, digamos, de la gente, los que enterraron los cadáveres, los que perdieron a sus madres, padres, hijos, hermanos, saben que eran más de 5, que fue un número muy grande. Entonces, en ese periodo que se supone que es de paz, hay que señalar algo. Lo podemos revisar incluso en los anales del Congreso, donde personalidades como Alfonso López Pumarejo e incluso Jorge Eliezer Gaitán amenazan al Partido Conservador de que si no los dejan participar directamente, y eso que están acusando a otros gobiernos de haberse robado un dinero del Canal de Panamá, están dispuestos a invocar la guerra civil. ¿Qué trámite hacen? Bueno, listo, participen en las elecciones del 30, pero que sea moderado. ¿Moderado? Enrique Olaya Herrera va a tener problemas graves. Nosotros tenemos en ese periodo una guerra con Perú. O sea, ¿cuándo vamos a conocer nosotros la paz? Todo el proceso de los liberales, e incluso cuando llega Alfonso López Pumarejo, esa famosa revolución en marcha, que trataba de poner a nuestro país a nivel disque de la modernidad, causó conflictos. Porque incluso la gente del común, que no entiende de muchos discursos políticos, lo que pensaba era que los liberales eran ateos, eran masones, que tenían una cola de diablo, que olían a azufre. Decían que Darío Achandía utilizaba unos pantalones anchos llenos de prensecitos, dizque para ocultar la cola, el rabo del diablo que tenía dentro de los pantalones, que eran masones. Y lo que decían es que van a matar a la Virgen María, a la Madre de Dios. Los liberales van a acabar con esto. Es que incluso se publicó un libro que decía, matar liberales no es pecado. Y casi que en la primera página lo que van a decir es que como eran ateos, el que es ateo no tiene alma, y por lo tanto, si usted mata a un ateo, es como matar una gallina, matar una vaca, y eso no es pecado. Y estamos hablando de la década de los años 30. O sea, la violencia no estalla con el asesinato de Gaitán. Es como la gota que rebasa un vaso que estaba ya lleno de una violencia que ha sido como, hablemos en términos hoy que hablamos de una pandemia, cuando uno dice endémico, es algo que se sostiene. La cólera, por ejemplo, es una enfermedad que no crea tanto escándalo, pero es una enfermedad constante que mata gente en el mundo, pero eso es endémico. Colombia endémicamente ha sufrido violencia toda su historia. Entonces parece como si cada generación fuéramos educados como lo que dice Memo, donde nos ponemos de acuerdo para matarnos entre todos, para resolver las cosas de manera violenta. Y uno dice, no lo vamos a cambiar.
¿Cómo lo cambiamos? Nosotros peleamos por un semáforo en rojo, porque alguien me pitó, porque alguien me dijo algo. Pues hemos peleado por cosas que son muy sencillas y muy simples. Entonces, dentro de estas circunstancias, ubicar solamente la violencia en lo que pasa, en lo que se conoce como la violencia partidista, realmente es como el momento más evidente. La violencia la escriben con letra cursiva, le ponen comillas, la subrayan y hablan de una violencia entre Partido Liberal y Partido Conservador. Para las élites, ellos entendían la diferencia ideológica, algunos, de lo que era ser partido liberal y conservador. La mayoría del pueblo colombiano solamente entendía, yo soy liberal porque mi papá era liberal, soy conservador porque es que somos conservadores desde mi abuelo, tatarabuelo y no sé qué, y porque es azul, y porque el conservador es de la Virgen María, y el liberal es rojo, de la sangre, del diablo. Y los liberales van a decir, porque es que los conservadores son ignorantes, son unos godos, tontos, que no entienden del mundo, son supersticiosos y nosotros estamos llevando este mundo adelante. Y entonces eran cosas que ni siquiera entendían y soy del color rojo. Entonces, esa violencia tiene unos elementos como si fuera una especie de pulpo, se arrastra y se pega de todas partes a lo largo de nuestra historia. Qué pena haber sido tan larga con la No, está respuesta. muy bien. No, no, pero es Bien. que eso tiene mucha razón lo que está diciendo Claudia, porque cuando se da la violencia en Colombia con la muerte de Gaitán, esa violencia se conoce porque tiene prensa, pero la otra violencia nunca tuvo prensa, ojo, Sí. porque, por ejemplo, en la guerra de Colombia con el Perú, Colombia pierde un pedazo de territorio tan grande que quedó el río Putumayo haciendo la frontera. Cuando había un territorio mucho mayor, en los llanos orientales mandaban como quisieran, allá nunca llegó el Estado, en la costa atlántica, en la costa pacífica, pero eso nunca se dijo porque estaban preocupados por el centro, estaban preocupados por la meseta cundiboyacense y por una o dos ciudades que estaban apareciendo en el país, pero el resto era un montón de lo que los brasileños llaman coroneles, o sea, unos señores que tienen una gran cantidad de tierra, que tienen sus ejércitos particulares y que dominaban eso, le gustara o no le gustara al Estado. Y el Estado no podía llegar hasta allá. Entonces, lo que dice García Márquez, por ejemplo, cuando empieza a hablar de esto mágico, esos muertos que se aparecen, todo esto, eso llegaba con las leyendas, pero era lo que estaba pasando, indiscutiblemente. Y las grandes migraciones causadas por la violencia que se dieron a Colombia. Por ejemplo, las migraciones de Páez, las migraciones de Páez el venezolano, de otro Juan Vicente Gómez en Gómez. Venezuela, media costa desciende de los venezolanos. Después otro dictador del que hablaremos después que pasemos lo de la violencia. O sea, estamos llenos de gente que llega expoliada, con rabia, sin futuro, que perdió su paisaje, perdió su vida. Y eso ha sido la constante en Colombia. Es que yo me acuerdo leyendo La Vorágine. La Vorágine es un libro que ya habla, estamos hablando de 1925. ¿Cierto? Y ese arranque que tiene, jugué mi corazón al azar, pero me lo ganó la violencia. Y estamos hablando de la entrada a la selva, nomás, la entrada, porque apenas va por el Baupés. Sí. O sea, entonces lo que hace José Eustacio Rivera ahí es mencionar, bueno, es que a partir de aquí ya el Estado no existe. Existe otro paraestado. Hay que tener en cuenta que la palabra para quiere decir al lado de. Por eso se puede hablar para médico, para ingeniero, para arquitecto, para, bueno, lo que sea. O sea, toda la Colombia se reducía al centralismo debido a que ahí se daban las luchas políticas y ahí, en esas luchas políticas, nunca se vio el país, nunca se miró la periferia y Colombia empezó a perder periferia por todos lados también, tanto en términos de gobierno, como en términos de territorio. Sí. No sé si Claudia tiene algo que anexar a A mí eso. me gusta lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, ustedes hace un momentico me mencionaban un detonante que fue el Bogotazo, ¿verdad? Y qué bueno que ampliemos un poquito ese tema porque sabemos
que al inicio del siglo XX, pues los enfrentamientos entre estos liberales y conservadores, como para seguir con esta pita de la que vamos hablando, de todas maneras se dio un auge a la violencia muy importante. Es decir, hubo incluso muchísimos más asesinatos, las agresiones estaban al orden del día, no sé, siento que estamos como un poco en el pasado también. Y con el asesinato de Gaitán, ese 9 de abril de 1948, la ola de violencia en la ciudad de Bogotá se incendió mucho más con este Bogotazo y hizo esto que ustedes me mencionaban hace un momento, esa expansión de violencia en el país. Es importante mencionar también que después de toda esta ola de violencia, hubo de todo, ¿no? Destitución de alcaldes, hubo fuga de presos, es decir, la masa se encendió mucho más y nace lo que es el Frente Nacional en 1956, ustedes me corrigen, 57. y 57, correcto, y sucede entonces lo que es el pacto de Benidorm en España, ¿cierto? Que hizo este acuerdo para que, digamos, esta alianza política que debíamos tener, pero les pregunto si esto sí funcionó realmente o si este pacto, pues por incluir únicamente a conservadores y liberales, alzó más la ola de violencia o qué sucedió con esos movimientos que se desataron en Colombia después. Mira, yo tendría, por ejemplo, que señalar una cosa y es que durante el periodo de 1948 hasta el 58, cuando va a empezar el Frente Nacional, después de ese plebiscito que aprobamos los colombianos, que hay que decir, utilizaron la prensa, como decía Memo, para vendernos la idea de que el plebiscito iba a resolver muchas cosas. Una de las preguntas que se le hacía a las personas, ¿está usted de acuerdo con el Frente Nacional? Que era turnarse en el poder durante 16 años, primero liberales, después conservadores, después liberales y conservadores, que va a terminar teniendo 20 años, porque en la reforma constitucional de 67 Carlos Lleras Restrepo aumenta otros 4 años, donde los conservadores dijeron, hicieron trampa. Pero bueno, hay una cosa y es que durante el periodo de Laureano Gómez van a crearse unas condiciones de violencia muy grandes, pero además de muy grandes, una particularidad es que las elecciones en las que terminó Laureano Gómez siendo el presidente, el candidato presidencial liberal sufrió 3 atentados y otros candidatos sufrieron varios atentados y se tuvieron que ir del país. Es una de las votaciones con el más bajo número de votantes. Tenemos que recordar que en esa época las mujeres no votaban y que los hombres solamente tenían que ser mayores de 21 para votar. Pero aún así, pensando en ese, pensémoslo en términos de censo electoral, quienes votaron fueron muy pocos, porque las amenazas eran en la boca de urna. Ese gobierno que después va a dar, pues, se marcha para España por motivos de salud, es lo que se le informa a los colombianos. Urdaneta, que es el que asume, no va a ser capaz. Y voy a señalar algo que muchas veces no se menciona. Nosotros empezamos a presionar por calmar la situación en Colombia de esta violencia, no porque nos preocupara la violencia, ni siquiera porque nos preocuparan en cierta forma los colombianos. Estaba pasando una cosa a nivel internacional, y era que Estados Unidos había organizado una cosa que se llamaba la Teoría para el Desarrollo de América Latina, y estaba entregando grandes cantidades de dinero para montar toda una estructura de lo que él consideraba era por 25 años una generación para poner a América Latina al nivel de ser buen socio de los Estados Unidos. Mientras ya México recibía dinero, Brasil, Argentina, Chile, a Colombia no. ¿Por qué a Colombia no? Bueno, a Cuba tampoco y a Guatemala tampoco, pero básicamente porque nosotros, aunque no aceptábamos que era una guerra civil, la llamábamos violencia partidista, porque es que cuando uno está en guerra no le prestan dinero de afuera, no hay préstamos. Entonces, nuestros empresarios van a empezar a presionar al gobierno para que pacifique esto, porque si no lo pacifica, nosotros no vamos a recibir esa millonada de dólares que le están dando a todo el mundo. O sea, lo que ellos saben es que esos dólares se están entregando para hacer que se inviertan en las ciudades, en las industrias de ellos, naturalmente. Van a organizar paros laborales para presionar al gobierno. Urdaneta no es capaz de sostenerlo manteniéndose con cartas con Laureano Gómez y es donde vamos a tener una dictadura militar. Vamos a tener el gobierno de Rojas Pinilla, con una cosa que casi nadie menciona y que es importante decirlo. Durante el gobierno de Rojas Pinilla se va a hacer una negociación de paz con lo que llamaron la chusma liberal o la guerrilla liberal. Se reunieron y reunieron a los cabecillas de distintos grupos. Los recogieron en un lugar que llamaban comúnmente San Francisco de la Sombra. Lo más curioso es que es bastante cercano al lugar donde después Pastrana va a hacer negociaciones con las FARC, casi en el mismo lugar.
En este lugar se llega a dos acuerdos: armisticio, o sea, firmar la paz, e indulto. El indulto era perdonarles todos los delitos que se supone que estaban acusados de haberlos cometido. Se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo distinto, difícil, complicado. Uno de los personajes era famoso para muchos en Colombia, Guadalupe Salcedo. Ese era como, era un héroe, ese era como, pues incluso le cantaban las canciones, los vallenatos, canciones llaneras, había una cantidad de cosas. Muchos de ellos, cuando llegaron al acuerdo, mandaron a los más jovencitos a avisarle a los cuadros armados de que iban a llegar a un acuerdo de paz. ¿Saben cómo terminó esa negociación? La Fuerza Aérea Colombiana bombardeó el lugar después de que los militares se habían retirado. Estaban haciendo una celebración, una fiesta llanera que se respete, tiene por lo menos 8 o 15 días. O sea, eso tiene comida, bebida, mujeres, incluso por ahí hay un chisme que dijeron que habían traído prostitutas de Venezuela porque eran más bonitas que las de la zona. Cuando los militares se fueron porque no aguantaron tanta comida, tanta bebida y tantas mujeres, se quedaron solamente los guerrilleros, que esos eran puros machos, esos sí podían con todo eso, bombardearon la zona. Esa es nuestra primera negociación. ¿Y eso por qué lo quiero señalar? Porque mucha gente ha dicho que porque si el gobierno sabe dónde están las guerrillas, ¿por qué no van y las bombardean? Es que eso se ha hecho. Es como si usted bombardea un cáncer determinado, de esos que no se puede tocar, y él se disemina y hace metástasis en todas partes. Entonces, cuando los políticos en las ciudades, como dice Memo, se ponen de acuerdo para convocar ese plebiscito, para pedirle a la gente que apoye la idea de que haya un frente nacional, es un acuerdo que están llevando a cabo en las ciudades, las personas que van a votar y que entienden de esta condición, a las cuales les están vendiendo la idea de que con eso se va a pacificar nuestro país. Y la gente va a votar, pero en el campo la gente seguía matándose, seguía teniendo grupos armados como los que dice Memo, donde el que tiene un poco de tierra tiene a parceros y a sus aparceros los arma para defenderse de cualquiera que le quiere quitar la tierra. O sea, eso no se había resuelto. Cuando empieza el primer gobierno del Frente Nacional, que es Alberto Lleras Camargo, hay otra cosa que tampoco es muy frecuente que se menciona en nuestra historia. Es que Alberto Lleras Camargo, en el segundo año de su mandato, dijo: nos hemos equivocado. Esto no ha resuelto, la violencia sigue marcando nuestro país, y dice: si no la resolvemos de manera estructural, dentro de unas cuantas generaciones van a mirarnos a nosotros en el pasado y nos van a preguntar: ¿qué hicieron ustedes? No solamente eso, dijo: no podemos esperar a que la violencia llegue a las goteras de la ciudad para tratar de resolver el problema. Pues la gente dijo que era un cobarde, que quería desbaratar el Frente Nacional, que típico de liberales que no le querían dar el espacio a los conservadores. Los liberales tampoco lo apoyaron. ¿Por qué creen que en la década de los años 70, cuando las guerrillas llegan a las, digamos, linderos de las ciudades, emplearon el término goteras de la ciudad? Ese término lo había empleado en los años 60, en 1960, Alberto Lleras Camargo, presidente de este país, que decía: lo que hemos hecho, esto no soluciona el conflicto es mucho más profundo, mucho más estructural. No se arregla por un convenio entre dos partidos como si fueran los únicos. Estamos excluyendo y marginando a otras personas que no se identifican con ninguno de estos dos partidos. Así, para acotarle algo a lo que dice Claudia, las goteras de la ciudad era lo que alimentaba las ciudades. La gente se vino a refugiar a las ciudades, simplemente porque en el campo la vida se había vuelto imposible. Y el crecimiento de las ciudades en Colombia, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, se vuelve enorme porque ven como única posibilidad llegar a las goteras de la ciudad. Pero por fuera el caldero está hirviendo completamente. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que un pensador liberal de la talla de Alberto Lleras, que era muy buen pensador liberal, y era diciendo: es que el problema no se resuelve firmando, el problema se resuelve, hay que salir a educar, hay que salir a invertir afuera, tenemos que empezar a mirar del sitio donde se está viendo la violencia, a ver qué vamos a hacer ahí. Porque una de las causas de la violencia en Colombia es que nunca se pensó en hacer país. Se pensó en hacer sitios para unos determinados grupos, pero nunca se pensó en hacer país. Entonces, claro, todo ese frente nacional va a estar fallando y además empiezan
la obediencia ciega a los Estados Unidos, pues eso también hay que decirlo, Sí. ¿cierto? Que todos van a la embajada, ya les dan la bendición, si puede hacer esto, si puede hacer aquello, etcétera, etcétera, y pensará para responderle a los intereses norteamericanos en Colombia y no a los intereses de Colombia en Colombia. Y creo que eso pues genera un conflicto mucho mayor, porque no nos estamos viendo, estamos actuando por otros que nos están viendo, pero no por nosotros mismos. Y hay una condición, Memo, con lo que tú estás diciendo, es que los intereses particulares han primado siempre en nuestra historia. Nunca hemos terminado pensando en una concepción de intereses de los colectivos, incluso pensando a largo plazo. Es que usted puede estar defendiendo sus intereses particulares, no vamos a decir que no, pues tampoco somos tan altruistas, pero es pensar que si yo comparto cierto tipo de condiciones o puedo ayudar a mejorar en un futuro, esas cosas que yo estoy haciendo de cambio me van a beneficiar a mí, incluso económicamente. Entonces hay que Sí, pensarlo en eso. Entonces, claro. esos intereses particulares han hecho que nuestro país sea fragmentado y dividido. Pero también con la pregunta que hizo Marcela ahorita, quiero que piensen una cosa. Las situaciones no se le hicieron caso, pues el segundo gobierno de Guillermo León Valencia es otro que los que va a pensar que se puede resolver las cosas bombardeando los lugares, como Marquetalia, por ejemplo. Así acabamos con la violencia. Pero hay también otra característica y es que hay veces nosotros en Colombia nos miramos mucho el ombligo y como dice Memo, no miramos hacia afuera. O sea, hay unos intereses afuera, internacionales, que van a pesar sobre nosotros. No solamente nosotros debemos muchísimo dinero, nuestra deuda externa estaba amarrada a los Estados Unidos, y con los estudiantes yo les digo, hay un principio geopolítico, el que pone la plata pone las condiciones. Y cuando uno es dependiente en lo económico, es dependiente en lo político y en lo social. O sea, casi que hay que preguntar, como dice Memo, bueno, ¿qué mandan ustedes para hacer? Pero deben recordar también que la década de los años 60 es una década muy, digamos, de grandes transformaciones, de grandes revoluciones culturales, políticas, sociales, incluso de cambios de paradigmas. Pero también en esta época hay una particularidad y es que ese enfrentamiento entre dos potencias que son la Unión Soviética y los Estados Unidos está en uno de sus momentos más calientes. Y dentro de los lugares calientes, cuando digo eso es porque estuvimos a punto de una tercera guerra mundial por el incidente de Bahía Cochinos en Cuba. Pues cuando Cuba se libera de los Estados Unidos y después el gobierno de Kennedy, vaya usted a saber por qué, porque había pues puesto otra cosa y acepta la intervención de marinos en Cuba. Cuba le dice, ponga un pie aquí, verá cómo le vuelo la costa este de los Estados Unidos. Y lo que se veía era que tenían misiles y venían, incluso Nikita Khrushchev manda 3 barcos nucleares en dirección al Caribe. Si no pueden lograr una cosa de ponerse de acuerdo, va a pasar una condición y es que nuestro territorio, como otros territorios en el sudeste asiático, en África, en otras regiones incluso de Asia, en América Latina se va a convertir en el escenario de lo que se llamaron las guerras de laboratorio, donde los Estados Unidos de Norteamérica va a financiar los ejércitos regulares de cada país. Cuando me refiero a los ejércitos regulares son las fuerzas armadas legítimas de los países. Les va a dar entrenamiento, les va a proveer de armas, les va a enseñar estrategia y les va a prestar el discurso. Ese discurso de las libertades, incluso donde el capitalismo, la democracia y las libertades individuales es lo que defienden, pero donde dicen el fin justifica los medios. Pero al mismo tiempo tenemos a una Unión Soviética que también está haciendo con su discurso, con sus estrategias, con su entrenamiento, acercándose para lo que llaman las fuerzas irregulares en América Latina. Y esas fuerzas irregulares en América Latina van a nacer en toda América Latina, en Colombia no. Yo me decía, en Colombia no, es que ya habían nacido, las de nosotros ya eran adolescentes. Desde la década de finales de los 40 ya estaban luchando, o sea, ya tenían 12, 14 años. Y lo que nosotros llamábamos primero chusma liberal, que después se convirtió en guerrilla liberal, la llamaron guerrilla liberal, en 1964 se convirtieron en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las conocemos con el nombre de las FARC. Al año siguiente vamos a conocer van a ser 2 sacerdotes españoles que desde la teología de la liberación, con la idea de que el pastor de sus ovejas debe implicarse en sus conflictos económicos, políticos y sociales, van a conformar un grupo que también hoy conocemos porque sigue actuando en nuestro país, Ejército de Liberación Nacional. Al año siguiente tenemos, más o menos entre el 65 y 66, nace el Ejército Popular de Liberación, el EPL. El Quintín Lame ya funcionaba. Miren, para decirlo de una manera muy sencilla, en 1969, en un país llamado Colombia, había 19 grupos guerrilleros y todavía no había nacido el M-19.
O sea que cuando nosotros hacemos las cosas, yo recuerdo alguna vez un expositor que llevó a Álvaro Tirado a la universidad cuando yo estaba allá, que decía que casi que los colombianos nos hacíamos en el hombro, cuando hacemos las cosas las hacemos bien hechas. O sea, teníamos una gran cantidad de grupos armados. ¿Cómo van a responder los gobiernos? Los gobiernos incluso empiezan a reclutar campesinos, porque saben que eso está muy fuerte afuera. Están atacando las represas, las hidroeléctricas, incluso en Antioquia era bastante complicada esta situación. Se están asaltando los bancos, el Banco Agrario, que estaba creado, digamos, para prestar, y eso se convirtió, se asaltaba a gente, se tomaban una gran cantidad de lugares. ¿Y qué hicieron? Primero convocaron a los reservistas de primera, que fueron los que prestaron el servicio militar, y les dieron un entrenamiento de 2 semanas, porque ustedes ya fueron militares, tomen las armas y ustedes se van a dedicar a patrullar esta zona. Pero no solamente de eso después, sino que van a convocar quien no tenga antecedentes penales, quien quiera participar con el gobierno y recibir un salario, se les da un entrenamiento de 3 meses y se convierten en una especie de patrullas campesinas. Estábamos creando un sistema paralelo, porque realmente era paralelo, porque es que eso es función de las Fuerzas Armadas. Estábamos creando una cosa paralela donde se le estaba dando carta blanca con las armas y como para tomar unas condiciones muy claras para que fueran no solamente vigilantes, sino que al mismo tiempo se convirtieran en jueces y verdugos. Y al mismo tiempo, nuestras revoluciones culturales hicieron que los, digamos, jovencitos de Estados Unidos, en su búsqueda del mundo de la psicodelia, de afectar, digamos, su espíritu para poder llegar y navegar y hacer viajes astrales, descubrieron que Colombia era un paraíso. Primero porque lo visitaban por el Yajé, después terminaban en la costa atlántica, Cartagena no era para ellos, los mochileros terminaron en Santa Marta, oh maravilla de las maravillas. La bonanza marimbera es de la década también de los 60. Empiece a echarle a esa marmita, a ese caldero que yo les estaba hablando, empiece a echarle cositas y le eche cositas. En esa década, también terminando la década, uno de esos grupos armados encuentra un muy buen negocio, el secuestro de particulares a cambio de un rescate. Entonces, métale otro elemento. Entonces, cada vez más, sumado a lo que dice Memo, de eso es lo que sucede en estas goteras de la ciudad, que incluso en los 60 lo van a llamar cinturones de miseria de América Latina. Eso es una complicación donde la violencia parece ser como la única respuesta, o se justifican de lo que está pasando y que la única respuesta es la violencia. Ahora, hay que agregarle a lo que anota Claudia, todos estos grupos armados que van apareciendo en Colombia están luchando por dos cosas: por dominar un trozo de territorio, porque ninguno es capaz de tomarse el poder, porque siempre esto ha sido manejado por pedazos, como una especie de molécula, y por apoderarse del negocio. O sea, ahí aparece una guerra por la tierra, por dominar unos trozos de tierra y por el negocio. Por el negocio. Sí. Ya usted ahí se puede imaginar lo que quiera, porque entonces los frentes son de dos órdenes. Hay un frente armado y hay un frente económico. Y todo debido a la demanda del exterior, ojo. Es que esa llegada de Santa Marta, de los mochileros, fue una cosa espectacular. Yo me acuerdo una novela que escribió Juan Gosaín que se llamaba La mala hierba. O sea, estos mochileros llegaron, probaron y después vinieron aviones, pero por montones, lleven. Entonces, ser dueños de esos cultivos, ser dueños de esa oferta para la demanda, hizo también que el conflicto se extendiera. Ya no era un asunto de cómo vamos a organizar por pedazos de tierra en Colombia, porque Colombia hay que tener en cuenta, Colombia es enorme. Colombia es enorme, este es un país muy grande. Por eso el Estado nunca llega a cubrirlo. Entonces quedan partes donde otros lo cubren, pero aparece para echarle algo al caldero de las brujas de Claudia. Ya feliz. Negocio, No me despegué. el negocio. O sea, ahí me atrevería a decir una cosa muy simpática, ahí se acaba el liberalismo, todos se vuelven conservadores, todos se vuelven fisiócratas, todos comienzan a vivir de la tierra, de lo que da la tierra.
porque en esa época de los 70 es cuando las empresas se caen en Colombia. Alguien dice que fue que Colombia vendió la cuota de carbón, otros dicen que fue que la deuda externa se pagó el medio ambiente. El hecho es que se apagaron las chimeneas y empezó otro tipo de negocio. Y todos se volvieron conservadores, ¿sabes? Unos más que otros, pero se perdió la idea liberal, que era industrializadora, que era cultural, que era de un desarrollo con base en los aprendizajes obtenidos, y eso generó la violencia que usted quiera, lo que hoy en día tenemos. Incluso, Memo, esa década que para muchos es lo que llaman la década de los años perdidos, que está asociada con elementos que son de carácter internacional, pero también con cosas particulares y propias de cada país. Vamos a tener una cosa, es que mientras todos los países estaban quebrados y nosotros también estábamos quebrados, había una economía subterránea. Y esa economía subterránea pasó de la bonanza marimbera al cartel de la droga en 1973, donde ya se comercializaba era con coca. Y eso hacía que tuviéramos una economía subterránea de dólares que se tenían de este negocio, que creaba como una cosa todavía más grave como la que estás señalando tú. ¿Por qué? Porque ya es una violencia económica. Ya Sí, esa claro. violencia económica es por el control de ese mercado. Antes podían decir que era una violencia política, e incluso que eran sus posiciones, que no tenían forma de llegar a acuerdos, pero ya ahora, como dices tú, era un control del territorio, pero un control del territorio para vivir de lo que producía, legal o ilegal, pero lo ilegal era cada vez más grande. Y quiero que piensen que con ese auge del narcotráfico en la década de los años 70 van a empezar a aparecer otros grupos armados, porque muchos de estos hombres que son muy ricos, pues se van a convertir muchas veces en objetivo de grupos guerrilleros, pues si secuestro gente rica para obtener rescate, pues ¿quién más rico que un mafioso? Además de que el mafioso pues no va a hacer mucha publicidad porque te quiere mantener un bajo perfil, se suponía, y este va a pagar más. Los mafiosos no van a aceptar eso y van a empezar a reclutar sus propios ejércitos. Aparecen unos ejércitos que van a llamar de la ciudad, que son los famosos sicarios, que van a llamar mucho la atención incluso para el análisis internacional. Nosotros a veces ni siquiera los miramos bien, donde tenemos jovencitos que desde los 8 o 10 años de esas goteras de la ciudad, de esos cinturones de miseria que no se intervinieron porque estaban en la ciudad, pero ni siquiera había presencia estatal en ellas, van a encontrar como única opción convertirse en los adalides, llamémoslo así, los caballeros de los mafiosos, los que van a cuidar el mercado, el tránsito de la droga, el mercado del narcotráfico y el microtráfico, que son los sicarios, que van a llenar una gran cantidad de películas y novelas, pero que no miran un poco más atrás. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde está su educación? ¿Cómo crecieron? Y muchas veces ellos van a hablar de su cucha. A la cucha no le hacen caso, no la respetan, la quieren, es la cucha. Y yo voy a trabajar por darle una casita a la cucha, porque tenga nevera. Miren que eran cosas que yo digo son como elementales para que tenga agua potable. Pero si eso está pasando en la ciudad, ¿qué está pasando en el campo? Y nos vamos a encontrar que muchos militares van a empezar a pagarle, mafiosos le van a empezar a pagar a militares. Yo no necesito que usted se retire del ejercicio militar, pero usted es un capitán, usted es un sargento, usted es un cabo, usted tiene el control de esta zona. Pues necesito que reciba un salario mío y me cuida mis cosas por ahí derecho. O sea, al fin y al cabo, usted se supone que debe mantener el control de esta zona, pero si que tiene el control de esta zona, pues cuídeme mis cargamentos, mis cultivos, y yo le pago un sueldo mucho más alto que el que pagaba el gobierno. Entonces empiezan a crear unas condiciones donde los ejércitos ya particulares por estos asuntos económicos súmenlos a los grupos armados que ya teníamos. Entonces vamos a seguir generando lo que decía Memo hace rato. Seguimos desplazando, seguimos expulsando de maneras violentas a unas ciudades que no reciben a la gente. O sea, lo que hacen es también incluso dejarlas al margen, como no los veo, que no los vea. Piensen algo, entre los 60 y los 70 empiezan a aparecer en Colombia, en las ciudades, las unidades cerradas. O sea, yo me preocupo porque en la unidad cerrada haya vigilancia, orden, limpieza, vigilancia, todo funcione perfecto. Después de la reja, eso no es asunto mío, eso a mí no me interesa. Entonces, a mí no me interesa lo que esté pasando por fuera de la reja de mi unidad cerrada. Es la época donde las universidades son valladas. Es la época donde esos grandes polígonos de las fábricas donde la gente se encontraba a hacer picaditos de fútbol, a hacer sus sancochitos los fines de semana. No, qué pena, hay una reja para vigilarlo. Conservamos el orden dentro de las rejas. Las ciudades se dividen en múltiples ciudades que no son capaces tampoco de dialogar entre ellas. O sea, no hay una posibilidad de conversación. Y los marginados, los excluidos son muy altos. ¿Y qué opción les dejamos? El que les pague. Y el que les pague para una supervivencia.
para incluso llegar a tener aquello que ellos ven después de la reja, después de esa verja que está cuidada por una vigilancia privada. Quiero que piensen, cuando se han contado los vigilantes privados armados en nuestro país, pagados por clases medias y altas, termina siendo un número gigantesco de hombres armados también. O sea, no es un bolillo, están con armas y con la condición es defender. O sea, defender es porque nos vamos a sentir atacados, porque tienen que tener ese tipo de armas. Entonces, miren que es una especie de imaginario donde la violencia permea todos los espectros sociales y nos parece como si fuera lógico, es que así son las cosas. A ver, yo le agrego a lo de Claudia, de pronto podemos discutir eso. ¿Qué pasa con la gente que llega a la ciudad y la ciudad no lo recibe? Que mire que nosotros nos vamos rodeando de sitios que no pertenecen a la ciudad. De hecho, ni políticamente ni culturalmente, porque son reproducciones incluso de los sitios de donde viene la gente. O sea, la gente nunca se urbanizó o no le permitimos urbanizar. A mí alguien me decía una vez mirando hacia las montañas de Medellín, ¿cómo te parece el problema? Y yo le dije, de pronto el problema no seremos nosotros, ¿cierto? Lo mejor el problema somos nosotros, porque ellos se van arracimando ahí y ahí va a pasar pues lo que usted quiera. Yo creo, Memo, que hay una especie de, no lo digo de comunicación, sino como una especie de permeabilidad. O sea, hay unos elementos que yo estoy de acuerdo contigo, vienen de un pueblo y casi que construyen a la manera, siguen siendo los mismos vecinos, su lenguaje, su comida, sus formas, viven en unos cambuches, eso va a pasar en todas partes. Acuérdense que no lo llaman la zona de los tugurios nosotros, en otros lo llaman las favelas, eso va a pasar mucho en América Latina. Pero quiero que piensen algo. Mucho del lenguaje, que fue muy famoso, sobre todo para Medellín en los años 70 y 80, se refería a la lengua parlache, esa de la comuna nororiental, donde vivían esos desplazados que habían venido de lugares muy violentos, de Antioquia y de otras regiones. Ese lenguaje parlache se termina convirtiendo en el lenguaje cotidiano. El de sisas, parce, pues incluso qué pena ser tan coloquial, convertir una palabra que refería a una enfermedad de transmisión sexual como gonorrea se convierte en el adjetivo favorito de la gente. Vos sos una gonorrea. Hasta punto tal que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, creo que fue como en el 2006 o algo así, dice gonorrea y explica enfermedad de transmisión sexual y explica, dice acepción, adjetivo peyorativo colombiano. Lo convertimos en una parte de nuestro lenguaje. Y yo mismo pienso que de todas maneras uno piensa en la lengua en que habla. Y nosotros, Sí, claro. de todas maneras, todos los del Valle de Aburrá, pero todo lo que va a pasar en Colombia, vamos a terminar siendo permeados por un lenguaje y por unos valores también. O sea, el dinero, don dinero es don dinero. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Bueno, eso es desde hace mucho tiempo, pero se va a hacer como una condición del dinero fácil, la vida fácil, y eso no podemos decir que solamente es de aquellos que están en el cinturón de las miserias, en las goteras de la ciudad, sino que termina siendo como una especie de sincretismo social, donde a veces es muy difícil decir que es que estos son los culpables o esta es la razón, lo que dices tú. ¿No seremos nosotros el problema, los que estamos asentados aquí en el valle y no estamos en las laderas en formas precarias? Esas formas precarias terminan también incidiendo no solamente en nosotros. Quiero que lo piensen no solamente para Medellín, porque aquí por lo que vi inicialmente y algunas personas que saludaron son de otras partes. Quiero que piensen, por ejemplo, como en un lugar de invasión, como fue ciertos barrios en Bogotá, donde terminaron convirtiéndose, hay uno en particular que es mucho más grande incluso que Bucaramanga. Aquí sale. Si uno piensa en ese tipo de cosas, eso que eran barrios de invasión terminan convirtiéndose en barrios muy populosos con una capacidad de acción y de participación muy clara. Ah, yo no sabía. No sé si soy ustedes o alguien, pues yo siento como una Cuando interferencia. dice llamar, uno es bicho. No, de arriba. Es que salen dos opciones, llamar y llamar por no sé qué por internet. Es necesario que silencien sus micrófonos, por favor, para Sí. que podamos continuar con la Para conversación. no enterarnos de las peleas caseras. Una de las cosas curiosas que pueden pasar. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que hay como unas formas también de donde se terminan haciendo una especie de asociaciones, sincretismos, donde es muy difícil como establecer unos límites y nos encontramos
que esas formas y expresiones culturales también son unas formas y expresiones de violencia que permean toda la sociedad, en los años 70, 80, incluso hasta el día de hoy. Sí, eso es cierto. Bueno, y hay un tema que yo les quisiera también hablar, porque a veces se nos vuelven datos fríos lo que son las víctimas. Y hace un momento pues mencionábamos un poco sobre ellas, pero a veces también tenemos que conocer esos datos fríos para tener un poco más como de conciencia. El informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, publicado en el 2013, señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. Eso sin mencionar las cifras de los desaparecidos, los secuestrados, los demás asesinados. Hablemos, Memo y Claudia, de las víctimas, porque como les dije a un momento, se nos vuelven datos fríos y son datos muy importantes, personas muy importantes, protagonistas de nuestros conflictos. Y como digo, a veces simplemente decimos hubo tantos fallecidos y ya, nada más. Las víctimas, sus familias y el modo en cómo ellos están, digamos, como inmersos en este conflicto sin fin. Hay una cosa con las víctimas que a mí me parece muy complicada y es la siguiente. Para muchas de las estadísticas que tú dices y son muy frías, tenemos un problema, es que a veces uno pregunta es por su sistema de medición. ¿Cuáles son las fuentes, digamos, para llegar a concluir estos datos? Algunos observatorios de carácter internacional, incluidos algunos que a veces no son muy respetados por el gobierno colombiano, casi que todos, ninguno los han respetado, han llegado a afirmar que desde el periodo de la década de los años 50, en Colombia el promedio de muertos más o menos, dicen más o menos, es de unos 26.000 a 30.000 por año. Y si eso lo sumamos desde los 50 hasta el día de hoy, vamos a tener una gigantesca población. No solamente eso, hay unos observatorios, especialmente en Francia, hay un observatorio que lidera incluso Daniel Pecot, durante mucho tiempo lo lideró, donde llegó a una conclusión de los datos que ellos recogían por organizaciones no gubernamentales, por iglesias, por grupos incluso de ciudadanos que intervenían, por servicios médicos y por una gran cantidad de cosas, donde terminaron afirmando que más o menos hasta finales de los años 90, finales del siglo XX, que eran como los datos que ellos tenían, de 100 personas que eran víctimas, alrededor de 86 eran ciudadanos, lo que llamaban sociedad civil, sociedad inerme, como las llamaban en el mundo medieval. Y tan solo 14 eran, digamos, de Fuerzas Armadas, guerrillas, grupos armados. O sea, 86 eran inermes. Eso quiere decir que el objetivo de nuestra guerra ha sido gente que no es combatiente. Bueno, después plantean la condición, es cómo decidir si es combatiente o no es combatiente o qué. Entonces, esos datos a veces son muy complicados. ¿Por qué? Porque a partir de los datos es que se toman decisiones políticas. Y esas decisiones políticas tienen que ver con intervención, a veces con asistencialismo, y a veces, digamos, incluso como las cifras pueden moverse tan fácil. Dicen que la estadística es ideal para hacer parecer un estudio muy científico y para al mismo tiempo mentir descaradamente. Entonces, muchas de estas personas que aparecen como víctimas es porque han tenido de alguna manera algunas formas de ser observados, de ser determinados, han terminado en algún trabajo, digamos, del sistema social, porque tuvieron que acudir a hospitales, clínicas, a centros de salud, o porque por su desplazamiento incomodaron a algún alcalde en alguna población, entonces tuvieron que remitir. Es que tengo 140 desplazados aquí en el parque, entonces no tengo para meterlos sino en el colegio, entonces suspendo el acta. Entonces esos 140 aparecen, pero los que no se fueron con los 140, porque no se sintieron seguros ni siquiera en el parque del pueblo, ni yéndose para el colegio, sino que se fueron más arriba en la montaña, buscaron como se hacía mucho tiempo atrás, busquemos donde no haya nadie, o sea, lo que ellos llamaron los puntos de enclave. Esos puntos de enclave era que no haya ni siquiera presencia del Estado, porque eso es altamente peligroso. Esos son también víctimas. Vamos a encontrar incluso que hay una clasificación de las víctimas donde desafortunadamente les dan como un estatus social. Víctima de la guerrilla adquiere tantos beneficios, víctima de paramilitares adquiere tantos beneficios, víctima de otros grupos armados tantos beneficios, dependiendo del sistema político que haya y digamos de las posiciones políticas. Muchas veces incluso las decisiones que se toman dentro de distintos gobiernos a lo largo de la historia tienen que ver a veces con la campaña que se está llevando a cabo, con una defensa de unos particulares intereses, entonces unas víctimas se visibilizan y otras no. Me imagino que si escucharon noticias hoy, pues yo soy de las que acostumbro a escuchar noticias mientras almuerzo, estaba oyendo sobre la decisión que finalmente se toma para pagar una indemnización a los familiares de los diputados del Valle,
y cómo todavía hay gente que dice que eso no es responsabilidad del Estado, cuando ellos mostraron y pudieron con una gran cantidad de organizaciones, incluso del mismo Estado, que se sabía que había una amenaza sobre sus vidas y que no se les prestó atención. Entonces, digamos, este es un grupo de personas que podríamos decir tuvieron una especie de protagonismo. Al fin y al cabo fueron cubiertos, como dice Memo, por la prensa, eran personajes públicos, de eso supimos de sus secuestros, sus familias pudieron presionar en los medios de comunicación mucho. Los asesinatos o las muertes de estas personas también llenaron páginas, en todas partes se habló de ello. ¿Cuánto tiempo tuvieron que luchar por eso que no es ni siquiera, es que le está poniendo precio a la vida de su familiar, no, es un reconocimiento de la culpabilidad de lo que hizo en general un sistema de no prestar atención a esto? ¿Cuánto tiempo se demoraron? Quiero que piensen en las víctimas que a duras penas saben leer y escribir, que no entiende de alguien que le está proponiendo que poner una demanda. Muchas veces es porque incluso el que va a poner la demanda ha cogido a 7, 8, 9, no sé cuántas familias, porque de ese porcentaje que le logre sacar, se queda con una tajada. Eso puede ser muy cínico, pero muchas personas piensan en términos de víctima, en términos económicos. ¿Cuánto nos van a costar? ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿En cuál política del Estado? Y se olvidan una condición, que la víctima tiene un victimario. Y este victimario parece el malo de la película, pero quiero que piensen que en una sociedad de la cual hemos estado hablando y por el tiempo que tenemos, muchas veces estos que son los victimarios son producto precisamente de situaciones donde ellos fueron víctimas. No los estoy justificando, sino que se acuerdan de ese principio que dice, la violencia engendra más violencia. De siempre alguien tendrá el argumento para decir, es que yo caí en esto porque es que me hicieron tal cosa, en el pasado tal cosa. Entonces, la concepción de víctimas queda muy particular y muy difícil porque depende casi que de una estructura política. Es como casi que una especie de definición de discurso que establece el número, que establece qué hacer, qué políticas tomar, qué indemnizaciones, qué ayudas se le van a hacer. Y la pregunta que uno se hace muchas veces es, ¿cuántas de esas intervenciones que se hacen con las víctimas tienen resultados reales con ellas? Y hay una forma de, digámoslo así, llamémoslo con esta palabra, reparación. Reparación que es muy complicada, porque nosotros a veces entendemos la reparación como algo solamente económico. La reparación debería tener que ver con un papel muy fundamental, que es el de la memoria. ¿Para qué? Pues para no seguir repitiendo las mismas cosas. Sanar la memoria creo que es una condición fundamental. No sé, Memo, qué piensa. Sí, sí, ahí eso tiene mucha tela para cortar. Que me hiciste acordar de un texto de Primo Levi que se llama Los hundidos y los salvados. Sí. Y ahí él me habla de la franja gris. ¿Qué pasa en el caso de algunas víctimas que se vuelven victimarios? O sea, eso existe. Ahora, tú estabas hablando pues de que estamos viendo las víctimas en términos de dinero, cuánto vale, cuánto hay que darle, pero no estamos hablando de las víctimas de la educación, por ejemplo. ¿Cuánta gente se vio ya negada el resto de su vida porque no pudo ni siquiera aprender a leer bien? Las víctimas de la salud, que son cualquier cantidad por todas partes, las víctimas raciales. O sea, entonces vamos a excluir al otro porque viene de una minoría tal, que además eso me parece a mí peligrosísimo hablar de minorías, porque la minoría era como que no tuviera todavía el derecho a ser un colombiano pleno, ¿cierto? O sea, todos, a mí no me importa el color ni de dónde viene, usted tiene que ser un ciudadano colombiano. Y viene una víctima tremenda que es lo que está acabando con todo, que son las víctimas del consumismo. O sea, cada vez tenemos que comprar más, gastar más a como dé lugar sin saber por qué. Y todo eso es falta de educación, falta de ubicar a la gente donde debe estar, falta de ingresarlos a la ciudad, de hacer las personas útiles, porque uno de los problemas que ha tenido Colombia y a lo largo del tiempo ha sido la ignorancia permanente en la que ha vivido la gente. Casi que aprenden a leer el clima, va a llover, no va a llover, pero y del abandono, de ese abandono. Es que cuando hablan de los cuentos de Juan Rulfo, ese abandono en México, pues es el mismo abandono en Colombia.
la misma historia. Esos son los cuentos de García Márquez, eso son todos los cuentos que en un momento dado escribió Manuel Mejía Vallejo. O sea, siempre el abandono. O sea, no hablamos de la construcción. Correcto. Y yo creo que parte de la solución al conflicto es que tenemos que construir en términos educativos, en términos de salud, en términos de oficios y reclamar que me dejen cumplir los deberes. O sea, mi deber es trabajar, entonces permítame trabajar para yo pagar impuestos. Mi deber es estar sano, entonces permítame estar sano para no ser un problema en la sociedad. Empezar por cosas tan elementales que uno a veces pensando en los conflictos, hablamos mucho de los derechos humanos, pero se nos olvida que uno de los derechos fundamentales es aprender a hablar. Y otro de los derechos fundamentales es aprender a comer. Y otro de los derechos fundamentales es aprender a estar aseado. O sea, los derechos en primer, porque el que no sabe comer, el que no sabe hablar, el que nunca le enseñaron a vestir, se vuelve irrespetuoso y ese se vuelve un victimario el día de mañana. O sea, es que entonces el conflicto tiene las salidas que tú quieras y lo estamos volviendo, como tú dices, económico. O sea, esto vale tanto, da tanta pérdida, da tanta ganancia y eso no es es una cara de las múltiples caras. Antes de que empecemos, Memo y Claudia, con las preguntas que tienen nuestros asistentes del día de hoy, tengo una última porque no podemos terminar, digamos, como este conversatorio sin hablar del presente, de lo que está pasando en este momento en Colombia con este conflicto tan complejo en el que vemos. Y yo quisiera, para que no solamente hablemos del conflicto y del problema, sino también hablemos de esto tan bello que nos hablaba Memo hace un momento sobre la paz, por eso también la pregunta se la traslado a él, porque sabemos que la no violencia es una ideología que rechaza el uso de la violencia y la agresión en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Pero se dice que no se trata de ver tranquilamente pasar los hechos con injusticia, sino que es actuar frente a ella con una forma que genere actos también justos y que no generen como esos más ciclos de dolor. Entonces, como ciudadanos, ¿cómo podemos actuar, Memo, desde la no violencia ante los hechos tan complejos, tan violentos y dolorosos como los que estamos inmersos hoy en Colombia? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que la no violencia, yo no sé de dónde sacaron que no era responder. Ese es un término que se crea Gandhi para presionar económicamente el gobierno inglés. O sea, hoy no vamos a montar en tren y todos se ponen de acuerdo y nadie en la India monta en tren. Como los trenes son de Inglaterra, pierden cualquier cantidad de plata. Hoy no compramos sal, porque el impuesto de la sal que lo reciben, esa es la no violencia, o sea, es generar una presión sin necesidad de matar a nadie. Ahora, otra cosa es cuando hablamos del perdón, cómo vamos a resolver esto. Para mí hay tres cosas fundamentales. La primera, hay que asegurarle o dotar a la persona de una educación suficiente para que se sepa útil. Útil. O sea, a partir de ahí, él puede llevar a cabo una serie de intercambios económicos con otro. ¿Por qué? Porque es útil. Segundo, que para mí es fundamental, dar un lugar en la tierra, pero un lugar, no un lugar de paso. Porque todos los que estamos aquí frente a estos computadores descendemos de gente que pasaron por cualquier cantidad de partes. A mí una vez me preguntaban, Memo, ¿qué te ocurre en relación a los desplazados? Y pues miremos los desplazados de nosotros, a ver ellos cómo se cuadraron y cómo lograron que hoy en día yo esté hablando aquí sobre el conflicto, ¿cierto? Y lo tercero es simplemente, eso es muy difícil, pero hay que hacerlo, es volver a empezar. Y se vuelve a empezar solamente trabajando. Cuando se hace el milagro alemán, es un montón de gente que volvió a empezar de cero, trabajando, sin parar de trabajar. Mientras haya el desempleo y haya todo esto, no, yo no le veo posibilidades, sobre todo cuando aquí hay una forma de mantener el presente pasado.
de tener el pasado presente. Eso es un programa de televisión que había por ahí. Yo estaba pensando, Memo. Presente, vos me hiciste. El presente no lo vemos. Vemos el pasado. No sé, Claudia, que Claudia, Yo agregaría, me estoy completamente de acuerdo contigo, pero le agregaría una cosa. Muchas personas dicen que en Colombia hay muy buenos conversadores y a lo mejor somos, algunos de ellos, me incluyo a veces, muy hábil hablando y hablando como una lora mojada, pero son monólogos. La idea es que creo que una de las cosas que le agregaría a las 3 de Memo es un proceso de aprender a conversar. Cuando uno dice conversar es dialogar, es escuchar al otro, no que soy yo solo el que hablo, pontifico y digo que es correcto o incorrecto, sino la construcción de, digamos, de un diálogo es reconocer en el otro, me estoy reconociendo yo mismo. Cuando uno empiece a dejar de pensar que es que lo que dijo el otro es para atacarme a mí, no, escúchelo, porque se siente que se sentir afectado. Entonces, argumente y, digamos, contraargumente, pero no necesariamente pensar que lo que dice el otro es mi ataque, me está atacando y me tengo que defender. Las mismas negociaciones, las mismas conversaciones que escuchamos a diario en nuestro vivir, en nuestro entorno, las que escuchamos por los medios de comunicación, terminan siendo como lenguajes y conversaciones de sordos, porque cada uno considera que es que fui atacado y tengo que atacar al otro. Bajar la violencia en términos de poder conversar. Poder conversar nos permite hacer lo que dice Memo, tener un lugar aquí, no solamente ser útiles y tener un trabajo que nos permita, porque podríamos empezar a conversar y uno conversando, como decían los viejos, mi abuela decía, conversando nos entendemos, pero es que aquí no conversamos, aquí lo que hacemos somos monólogos y monólogos de carácter autoritario. Y ahora que hablas de conversación, Claudia, demos paso entonces a nuestros participantes. Ellos dicen quiénes quieren hablar. Por ejemplo, Julio Díaz dice que en el momento en que abremos las preguntas le demos paso, que él desea como tal que se le habilite el micrófono para hacer la pregunta. Entonces, si desde nuestro panel técnico nos pueden colaborar para que el señor Julio Díaz pueda hacer la pregunta, les agradezco. Si aún está. Sí, bueno, sí, buenas. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo está? Sí, perfectamente. Bueno, mi nombre es Julio Díaz, soy abogado egresado recientemente de la Universidad del Caribe, CECAR. Soy de Chinú, Córdoba, una de las tierras calientes, donde se hace el sombrero volteado. Y bueno, mi pregunta es, para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más violentos que tiene Latinoamérica. Y resulta que Colombia vive de la misma violencia. O sea, si la violencia es generada o es hecha por los mismos servidores públicos que hoy tenemos, ¿cómo se deja para el ciudadano del común o la persona común que no tiene la suficiente arma para defenderse contra, digamos, un mal procedimiento, sea de las autoridades públicas como la policía, el ejército, o en su defecto, cómo hace un ciudadano si se da cuenta que un servidor público de la rama legislativa, un senador, un representante de la Cámara, está haciendo algo indebido? ¿Cómo hace esa persona en común si no lo van a escuchar porque hace parte de las minorías y no tiene esa voz para defender o dar su opinión al respecto? Y ahí nace un conflicto que el Estado colombiano no garantiza la participación de las personas comunes.
Sí, eso es todo. Muchas gracias, señor Julio. Le dejo entonces la palabra a Memo y a Claudia para que le den respuesta. Gracias, señor. A ver, cuando se habla de todo esto, del funcionario corrupto, del que tiene autoridad violento, esa gente la ha producido el país, ojo. Eso no los tiraron en paracaídas. Eso no llegaron aquí o nos invadieron. Lo produjo el mismo país. Eso lo tenía muy claro Gandhi cuando decía, si usted está en paz con usted mismo, al menos ya hay un lugar seguro en la tierra. Entonces, si vamos a hablar de paz, si vamos a hablar de esto, tenemos que empezar por la casa. Es que son las casas los criaderos de todo lo que sucede. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros vecinos? O sea, pero primero la casa, luego la cuadra, luego el barrio, porque es que queremos resolver un problema en Colombia sin haber solucionado la casa. Un problema se soluciona desde la primera forma de sociedad, y la primera forma de sociedad la ha dado la casa. Entonces, él mismo decía, ¿cómo me armo yo contra ellos? O sea, ya está planteando el conflicto de una vez. Ya, porque otra cosa es si cuando a uno le dicen, no, ¿cómo hablamos con ellos? ¿Cómo nos sentamos con ellos? ¿Cómo? ¿Cierto? Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que nos pasa se ha generado, y no es estando echando culpa por fuera, va hacia afuera, dentro de nuestras propias casas, dentro de la búsqueda de nuestros propios intereses. Ahí es donde Sartre no se equivoca, estamos condenados a la libertad. Todo lo que nos pasa lo elegimos. Entonces, no sé, Claudia, que tenga A mí que... me llamó la atención una cosa que dijo Julio de que la violencia era un negocio. Desafortunadamente sí. Ah, sí. En nuestro país es altamente rentable la violencia por muchos aspectos. Incluso empecemos a pensar, cuando dijo yo cómo me armo, que a mí también me llamó mucho la atención eso, las ventas, los mercados negros de armas funcionan perfectamente. En un país, en un conflicto permanente, recibimos una gran cantidad de auxilios, se invierte una gran cantidad de dinero. Entonces, muchas veces uno piensa que la economía de nuestro país incluso funcionaría de un modo distinto. Miren, en el año 2000, el Observatorio Ciudadano del CINEP dijo que las entradas de la guerrilla por, digamos, lo que eran negocios entre ilícitos y no ilícitos, estaba alrededor de los 6.000 millones de dólares al año. Y planteaban que cómo un grupo iba a dejar un negocio tan rentable. Entonces uno dice, 6.000 millones, sí, entre boleteo, extorsión, secuestro, narcotráfico e incluso negocios legales, de acciones, incluso de bienes raíces. Uno no sabe pues de dónde se salen esas cifras, y nunca se me va a olvidar esto, pero una de las afirmaciones que hacía es que a muchos de los sectores de este país no le convenía la paz, porque la paz obligaría a dirigir una gran cantidad de presupuestos a cosas de las que hablaba Memo, educación y salud, y que muchas veces la educación y la salud, los efectos se ven pasada una o dos generaciones, o sea, 25 o 50 años. En cambio, lo que son inversiones, especialmente lo que tienen que ver con defensa, son mucho más evidentes, las intervenciones son mucho más claras, entonces es altamente rentable el conflicto. Entonces, eso tiene que ver con eso de que sí, realmente. Y la otra cosa es que no nos dejan participar. El ejercicio de la participación, como dice Memo, empieza incluso desde la casa. Participar es preocuparse por el otro. Participar es estar en función de lo que sucede, comprenderlo, tratar de ser abierto a las condiciones y estar dispuesto a arrimar el hombro, como decían antes. Esa es una condición, es que participar no es una posición, un cargo, una condición. Hable que usted puede, no, es empezar a trabajar con los suyos, con sus vecinos, con los que hacen parte de su comunidad, de sus espacios. No dijiste que estudiaste en la universidad, ese espacio de la universidad con los compañeros. Uno crea ciertas afinidades, empatías y uno termina conversando de temas. Esas formas de temas que después hacen y cubren otros espacios, eso ya es participación también. A largo plazo, pero es participación. Bueno, les cuento, Daisy nos pregunta, esta pregunta es para Claudia, es si Claudia ha escrito algo sobre la historia de los conflictos en Colombia, y cuando termine entonces Claudia de contarnos, le pido al máster que nos colabore dándole también paso al señor Rubén E., que desea también hacer una pregunta. Yo, contrario al de Memo, yo soy más hábil hablando y echando lengua. Odio cómo escribo, detesto leerme,
Por lo general, lo que he escrito de investigación trato que no se publique, ni siquiera mis tesis, aunque tuvieron buenas notas, no me gusta. A mí me gusta mucho leer, me encanta leer y cuando me leo, uy, me parece horroroso. Pero sí, pero hace muchísimo tiempo, y es de lo poco que hay escrito por mí, en la década de los años 90, para ser más específico, 1991-92, trabajé con el Plan Nacional de Rehabilitación, con Colcultura y la Universidad Nacional de Colombia en algo que se llamaba Memoria del Urabá antioqueño chocuano, y era realmente un trabajo que tenía que ver con los problemas y las condiciones políticas, sociales y económicas. Y 2 o 3 años después trabajé con el Instituto de Estudios Regionales en la Universidad de Antioquia y trabajamos los movimientos cívicos y región en la parte del Bajo Cauca antioqueño. Pero eso hace ya buena cantidad de tiempo, eso fue en el siglo pasado. Después ya decidí que ya estoy lo suficientemente vieja y no me dé pena para decir, no, yo prefiero hablar, yo prefiero leer. Alguna vez leí que Borges había dicho que se sentía más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito, y yo dije, yo no soy Borges, pero yo prefiero leer como él que escribir. Entonces, con eso creo que doy mi respuesta. Muy bien. Y Memo, sobre este tema específico, ¿ha escrito? También preguntan. A ver, yo odio escribir sobre la violencia porque me parece que hay temas mucho más importantes como la vida, lo que es capaz de hacer un ser humano, la inteligencia que es capaz de desarrollar el ser humano. Sin embargo, me ha tocado, ¿cierto? Le toca a uno escribir uno que otro artículo. Escribí una vez 2 cuentos con mucho dolor, pero era como una catarsis. Sin embargo, escribí también una novela que se llama Tanta gente sobre la colonización antioqueña. Esa novela me llevó a una investigación muy interesante, cómo unos grupos humanos prácticamente de desplazados, ojo, no salieron como los pintan por ahí, felices, mirando el horizonte, no. Después de una serie de guerras civiles espectaculares, esta gente cómo atraviesa, cómo hace el viaje, de qué se compone el viaje y cómo la marcha la logran, es porque las mujeres los obligan. Ojo, es una cosa tremenda. Entonces eso es uno meterse en un siglo de guerras, de cosas terribles que están pasando en el país y un grupo humano marchando a encontrar un lugar que ni siquiera va a ser de ellos, porque llegan sobre un territorio que ya está concedido a. O sea, van por unas concesiones, sean del Estado, sean realengas, de lo que sea, y se entera uno de muchas cosas, pero a mí personalmente no. Ahora tengo unos amigos que dominan la violencia, se mueven, ya sea que escriban, ya sea que hablen como Claudia, gente muy enterada de lo que está pasando y pues uno oye, ¿cierto? Pero yo le apuesto más a la vida que a otra cosa. Daisy, que estaba preguntando por si le recomendaban textos, hay uno muy bueno que se llama Entre la legitimidad y la violencia, de Marco Palacio Rosso, el que fue de rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y ese texto viene desde el siglo XIX más o menos hasta casi que empezando el siglo XXI. Y hace un análisis muy interesante y trabaja todos estos conflictos desde una, digamos, percepción muy amplia, utilizando muchísimas fuentes, trata de no tomar partido. Eso casi siempre es imposible, incluso para un escritor, Sí, pero sí. se los recomiendo. Se llama Entre la legitimidad y la violencia, de Marco Palacio Rosso. Es de editorial Norma, desafortunadamente Norma no lo volvió a sacar, a imprimir, pero voy a hacer algo que no sé si lo deba decir, pero está en las páginas de Google. Usted se mete en Google y pone eso, y Así. pone en Google Marco Palacio entre la legitimidad y la violencia PDF, y ahí está y lo puede bajar enterito, porque Norma no lo volvió a dictar. Muy bien. Y el señor Rubén también tenía una pregunta, si desde el técnico nos pueden ayudar para que él la pueda hacer o si la va a escribir. Hola, buenas noches. Buenas Hola, hijo. noches. Cordial saludo, Memo. Hola, yo a usted lo conozco. Marcela primero, Claudia y Memo. Hola, ¿cómo está? Cordial saludo, un saludo muy especial, un abrazo grande. Gracias. Sí, Gracias. señor Memo. Yo quiero hacer una pregunta
a uno siempre le han enseñado que la historia es como si uno abriera la ventana y lo primero que ve es lo primero que pasa. Y ustedes han mostrado que la ventana abre otra ventana, otra ventana, otra ventana y se va yendo uno y no es como a primera vista. Yo quisiera preguntar desde el punto de vista de la literatura en general, de la literatura tal como suele nombrarse. Habiendo analfabetismo funcional y habiendo todo ese entramado político de censura y de violencia, ¿para quién se escribe? ¿Qué se está leyendo? Ya sabemos que hay quien escribe, pero en Colombia esos autores van siendo relegados por autores de apellidos extranjeros. Escribir en Colombia es una osadía. ¿De qué hablan esos discursos? Porque hablaban de hablar, de escuchar, ¿cierto? ¿De qué hablan esos discursos? ¿Cómo ha sido la literatura en el 19, en el 20? ¿Y cómo eso ha ayudado a generar más violencia o ha contribuido a que se genere una cultura de paz, por llamarlo como se llama ahora en un lenguaje políticamente correcto? Y muchas gracias. Usted, señor Rubén, muchas gracias. Entonces las respuestas se las dan nuestros expertos, Memo y Claudia. A ver, a mí me parece, es una pregunta muy interesante porque Colombia no lee. Entonces, realmente, esos libros se escribieron o para que quedaran guardados en unos estantes en las bibliotecas o para una minoría que se asustó con esos libros sobre violencia y se blindó para que la violencia no lo tocara. Ese ha sido el gran problema. O sea, a uno le dicen, hombre, ¿qué hacemos para que le lean en Colombia? Pues muy difícil porque no hay una tradición de lectura. Y hasta los arquitectos diseñan un apartamento y nunca se les ocurre que ahí va a ir una biblioteca. Nunca. Entonces eso ya lo que está diciendo es, se escribe para quién. Por eso han hecho hasta muy bien las editoriales cuando dicen, le publico 100 libros, porque es un milagro que vender 70, ¿cierto? O sea, para unos poquitos realmente. Por eso se ha dicho que el que escribe en Colombia tiene que, al final, el que persiste en seguir escribiendo, tiene que ser muy bueno, porque está tratando de romper una roca a punta de mordiscos. Pero ahí la literatura creo que no, los periódicos de alguna vez. Por eso aquí ha funcionado la radio, que es donde emocionan a la gente. La televisión la emocionan, pero la razón no. Muy poquita la gente que veo yo que lee. No es parte de la violencia, no enseñar a leer, porque se decía que en buena parte de la historia de Colombia a la gente le enseñaban a escribir para que aprendiera a firmar y a leer la firma, porque donde le enseñaban a escribir no había ni un solo libro. Entonces aprendió simplemente leyendo su propia firma, ¿cierto? Donde hay que firmar aquí. No sé, Claudia, qué experiencia tiene, porque Claudia es un caso raro, pues, de lectura. Sí, claro, claro. Sí, hay veces soy un poco incómoda. Ah, claro. Porque con lo que decía Memo, no somos una sociedad que leemos. Y muchas personas preguntan cómo hacemos que leamos. Cuando se pregunta por un país que no lee, ¿cómo hacemos para que el país lea? Vuelve a ser lo mismo que dijo Mema, empiezan a casa. Cuando los papás dicen, no, es que mis hijos no leen, ¿a qué le preguntan los papás? ¿Ustedes leen? Yo nací en una casa donde tanto mi papá como mi mamá leían mucho y en ocasiones incluso se atrasaba un poco a la hora de la comida y el almuerzo porque estaban muy encarretados leyendo algo y ¡ya vamos! Y nos acostumbraron incluso a prometernos, si dejan dormir las siestas, le leemos esto y entonces ya es, aprenda usted a leer. Eso es muy complicado porque incluso la pregunta que usted hace tiene toda la razón. Muchos de los literatos tienen que tener una especie de conexiones o, como dice Memo, ser muy buenos. Algunos de los textos de literatura colombiana que yo he conocido, los he conocido porque los leyeron primero en otras partes.
porque fueron leídos, por ejemplo, en Francia, porque fueron leídos en Inglaterra y que alguien de alguna manera termina preguntando en cualquier editorial, en cualquier periódico literario, es que tal libro fue reseñado. Y uno cuando es curioso empieza a buscarlo. Miren, yo recuerdo uno de los libros que se suponía que debía ser parte del boom y no lo hizo. Y cuando yo le pregunto a la gente, ¿usted se leyó ese libro? ¿Usted conoce ese libro? ¿Le han puesto a leer ese libro en el colegio? Se llaman Los años de lucha. Los años de lucha son de una gran cantidad de intelectuales de izquierda, como los llamaron, de toda América Latina, que terminaron encontrándose en los barrios bohemios de París, viviendo con las uñas. Y este Años de lucha no solamente habla de América Latina, sino que habla de Colombia. Ese libro tuvo una edición muy corta, casi nadie lo leyó. Entonces, como dice Memo, los libros se quedan en los editoriales, que se quedan en las bibliotecas porque los compran por metros para que quede bonita, porque algunas veces Memo, sí, las casas grandes tienen bibliotecas, pero tienen diseños para poner libros grandes y chiquitos, para que queden bonitos, incluso combinan los colores de los libros con los otros muebles, las cortinas y algo por el estilo. La condición es que, como no hay lectores, lo que se lee casi siempre es lo que de alguna manera nos están diciendo a través de los medios de comunicación, donde nos muestran a alguien que leyó algo y ese nos cuenta. Es como empezaste tú, la historia no es solamente abrir una ventana para ver lo que pasa, sino que es que la historia es una manera de ver las cosas. La literatura también, entonces cada construcción histórica, cada relato, cada narrativa, la historia es de narrativas, la literatura también, cada narrativa tiene que ver mucho con que aunque el escritor trate de desprenderse de lo que está escribiendo, está marcado por sus vivencias, por lo que de alguna manera, aunque esté escribiendo ficción. Entonces, dentro de esas condiciones, leer literatura, pero leer historia no es algo que acostumbremos. Voy a decirles algo. Hace muchísimo tiempo, la Radiodifusora Nacional tenía como copia de, por ejemplo, de emisoras como la BBC, que tenían la costumbre de irle leyendo a la gente novelas por capítulos. Entonces, a las 6 de la tarde se tocaba el himno nacional, ponían unas composiciones musicales y a las 6:30, cuando daban por sentado que la gente ya estaba como lista, como para que había organizado las cosas, se leían un capítulo, por ejemplo, de Oliver Twist de Charles Dickens. Y eran lectores en voz alta. Y al día siguiente seguían con el segundo capítulo. Eso se hizo en Inglaterra y se hizo muy rápidamente, muy familiar en muchas emisoras. Es muy curioso, las personas que en esa época tenían radio eran muy poquitas, pero las personas que tenían radio en esa época, que eran una élite, son los que van a empezar a sentir curiosidad por los libros de Dickens, por los libros de las hermanas Brontë, por esa literatura que les estaban leyendo. Yo quiero leerme El Conde de Montecristo, porque es que eso es capítulo por capítulo y sábado y domingo no leen. Eso crea sociedades lectoras, pero al que pudiera tener la capacidad de llegar al radio y después de comprar los libros. Entonces, también la lectura y la historia, desafortunadamente en un país como el nuestro, también termina siendo de élite, porque es muy complicado. No sé si ustedes se han dado cuenta que uno de los presupuestos que muchas veces son de los primeros que empiezan a menguar, tienen que ver con escuelas y con bibliotecas. Se crean unos proyectos gigantescos y las bibliotecas terminan en cierta forma abandonadas y uno dice, pero los libros son para leerlos, para acariciarlos, para tenerlos y no parece, no somos una sociedad que lea. Y no leemos ni literatura ni historia, ni leemos nuestro pasado. O sea, las experiencias de los otros, escuchándolas, es una manera de leerlas. Muy bien, tendremos una última pregunta por horas del tiempo de Paula Mejía. Ella nos dice, aquí la leo. El filósofo argentino Ricardo Magliandi, me perdí ya, coetáneo y cercano a Habermas, estudió la conflictividad como un Se pierde el sonido. natural en la social. Mi pregunta es, ¿se te pierde? Se me ¿Aló? perdió, yo no ¿Me entendí dices la ahí? pregunta, el sonido se alargó. Ah, bueno, la voy a repetir. Se está entrecortando la señal, Marce. Muy Sí, bien. Ok, ahí me escuchan. sí, perfectamente. Muy bien, entonces repito la pregunta y me disculpan, qué pena. No, no te preocupes. Ella decía, el filósofo argentino Ricardo Magliandi, coetáneo y cercano a Habermas, estudió la conflictividad como un a priori, es decir, que hay una ley natural de la conflictividad en él, dice, la vida social. Mi pregunta es, ¿cómo entender que el conflicto no es una condena ni particularidad de la vida social en el país
y cómo entender la necesidad de una perspectiva ética como freno al asombro de una violencia o camino de solución a la conflictividad en la vida cotidiana del país. Bueno, yo estoy de acuerdo y hay una condición, no conocía a este personaje argentino. El conflicto es una condición natural de lo humano. Incluso se supone que muchos de algunas escuelas de psicología dicen que cuando el niño empieza a decir no, empieza a construir carácter. Cuando destruye y manda el juguete, que el papá le arma todo un Lego de un castillo y llega así, que disfruta mucho como con la destrucción. De una u otra manera están configurando ya una posición y una condición. El conflicto es incluso deseable. Es que el conflicto es de una u otra manera encontrar un problema. Y cuando uno encuentra un problema, pues uno busca una respuesta. Y cuando busca una respuesta, busca una solución. Ahora, si usted emplea y piensa que el conflicto es el problema en esencia y no tiene solución, y lo que hay que acabar es con el conflicto, nos vamos a encontrar con respuestas de carácter violento. Pero es que el conflicto es lo que nos hace pensar. Es el conflicto de, por ejemplo, yo no creo que nosotros seamos el centro del universo. ¿Pero por qué? Porque tiene que serlo. Entonces, ¿por qué somos tan especiales? Empezar a complicar la vida de alguien que le dijo a usted todavía que usted es el centro del universo. Si no lo hubieran hecho, no se hubieran cuestionado por qué el sol aquí, por qué las estrellas. Usted empieza a complicarse la vida y a complicarse a las otras. Es crear un conflicto con una verdad revelada, llamémosla así. Ahora, voy a matar a todos los que piensen distinto a mí. Eso no lo hace el saber. Si no, no hubiéramos construido la ciencia, pero no hubiéramos construido ni siquiera la tecnología ni la técnica. No hubiéramos construido los saberes, los distintos saberes y los saberes sociales. Para los que somos del área de sociales sabemos que incluso nos mantenemos en constante conflicto. Es uno sino que aparezca un teórico para que uno diga, yo estoy de acuerdo, el otro, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, pues uno dice, no estoy de acuerdo porque no, y punto. O no estoy de acuerdo porque sí, y bueno, y se cayó. No. ¿Por qué? Empiece a argumentar, explíqueme, ¿qué es lo que ve de problema en esa argumentación? Entonces, usted que tiene que empezar a leer, a esculcar y decir, porque mire, aquí se contradice, porque mire que esta es una condición. Cuando preguntas por la condición de lo ético, la ético fundamentalmente tiene que ver, siempre lo he pensado, con el diálogo. Esa ética dialógica es con el otro, y con el otro es con el que se construye conocimiento, se construye saber, incluso se construyen verdades que no son permanentes, o sea, son verdades parciales. Usted llega a acuerdos y dice, sí, es que esto es así, y pasado un tiempo, no, pensándolo bien, eso no era así. Entonces, eso genera un conflicto, pero ¿por qué no usted, por qué cambió de opinión? Empiece de nuevo a esculcar, a mirar, y uno muchas veces cuando está haciendo esa esculcada, cuando empieza a hacer esa mirada, está construyéndose a sí mismo, pero construye al otro. Uno termina incluso en ocasiones diciendo, uy, qué pena. Yo al menos lo he hecho, yo ya soy lo suficientemente vieja como para decir, uy, me acuerdo de ciertas épocas donde yo era de una categoría, esto es así, y después qué vergüenza uno darse cuenta que es que era mi percepción. Entonces, empleando incluso lo que Rubén decía ahorita, es que detrás de una ventana hay otra ventana y otra ventana y otra ventana, y uno después termina diciendo, esa posición intolerante mía no me permitió ni siquiera ver la otra ventana, no me permitió ver la otra cosa. Entonces, dentro de esa condición, sí, el conflicto es lo que nos construye. El problema es cómo afrontamos el conflicto. Afrontándolo de una manera, digamos, de agresiva, de silenciar al otro, de no permitir al otro, eso no es construcción, eso es destrucción, es todo lo contrario. En la ética, la propuesta es de construirse a sí mismo y construir a los otros, fundamentalmente en esa función. Incluso empieza siendo de carácter egoísta. Empieza por construirse usted, para poder pensar en la construcción de una sociedad. Entonces sí hay un elemento del conflicto y de esa visión de la ética en nuestro país. Muy bien, Memo. A ver, para anotar en un minuto, eso es lo que Rousseau planteaba como el estado de naturaleza. O sea, el hombre siempre tiene miedo frente a, y en el momento en que empieza a intercambiar con el otro, va perdiendo el miedo. Entonces Rousseau planteaba, viene un hombre con un montón de naranjas y cree que el otro se las va a robar. Entonces actúa de manera violenta. Pero de repente ve que el que viene trae, por decir alguna cosa, bananos. Y entonces para perder el miedo le voy a cambiar bananos por naranjas. Y ahí, en esa intervención, empezamos a construir. Eso es lo que decía Claudia, los niños, ellos tienen miedo, todos los animales tienen miedo, hasta que intercambian. Una vez intercambiamos, empezamos a funcionar, así de fácil. Bueno, muy bien. De esta manera entonces damos por finalizado nuestro conversatorio de la tarde de hoy. Queremos darle un sentido agradecimiento
pues principalmente, por supuesto, a Claudia y a Memo, que nos acompañaron, nos dieron sus conocimientos, sus perspectivas, nos hicieron crecer sobre este tema del conflicto en Colombia, que sabemos hay muchos otros temas que podríamos abordar y que nos hicieron seguramente falta muchos puntos, pero es un tiempo muy corto, como lo decíamos al inicio, para hablar de un tema tan amplio, tan alto, pero qué rico que tengamos estos espacios para conversar, para aprender y para seguir dialogando. A todos los participantes que estuvieron con nosotros, quienes también tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas, de quedarse con nosotros hasta esta hora, muchas gracias. A la Personería de Medellín, por supuesto, y a la Universidad Pontificia Bolivariana nuestro estrecho agradecimiento, porque esos espacios son posibles también gracias a ellos y esperamos tener muchos más para seguir participando y dialogando. Les deseamos a todos una muy feliz noche y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la Chao, invitación chao. y a Muchas todos los que gracias. estuvieron con nosotros. Hasta pronto y gracias. Hasta pronto, que estén muy Muchas bien. gracias. Un Gracias. abrazo para todo el mundo. Muchas gracias.